Me llamo Carmen. He estado aquí viviendo en Zara siempre. Y vamos, pertenezco al grupo de mayores activos. Y entonces, pues mira, presentamos el plato antiguo y típico del pueblo, que son las sopas hervidas o sopas tostadas, como se les quiera llamar. Entonces, esto se hacía siempre antes. Ahora a lo mejor tiene un poquito de más ingredientes, pero antes las hacían nada más para ir a coger aceitunas, por ejemplo, cuando no había nada más que pan, aceite y un ajo, y echaban eso y lo remojaban y lo hacían. Así que eso ha sido de siempre, lo hacía mi abuela, lo hacía todas las abuelas del pueblo. Así que eso, le voy a comentar un poquito los ingredientes que esto lleva. Eso. Mira, se hace con aceite, ajo, pimiento rojo seco y sal, agua y ya está. Y se complementa con algo de lo que cogíamos también en el campo, que es como, por ejemplo, espárragos, habitas tiernas, que están muy buenas con eso, incluso tagarninas también se le pueden echar, lo que se quiera. Un trocito de tocino de la matanza que lo teníamos, se le fríe también para chicharroncitos y ya está. Y se acompañaban con rabanitos, con aceitunas, con lo que hubiera y nada más, otra cosa no. Por supuesto el pan que sea del molino de aquí, que sea bueno y ya está. Hola, buenos días, yo soy Rosy, soy de aquí de Zahara y mira, hemos hecho empanadillas que llevan aceite, vino dulce, vino blanco, matalaúga, ralladura de limón, y un poquito de limón de cáscara, harina, levadura, azúcar y canela y azúcar para pasarla, rozarla. Y van rellenas de dulce de membrillo, de aquí de la zona, de la huerta de aquí de Bocaleones y de Arroyomolinos antes. Pasa que ya no hay, la ribera se perdió con el pantano. Las empanadillas son típicas de aquí y son hechas y enseñadas por nuestras abuelas y por las personas mayores así del pueblo. Bueno, soy Gabriel Medina, copropietario de la Tarara Neotaberna, aquí en Olvera. Estamos ubicados en la sierra de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos. Y nada, os voy a hablar un poco de la gastronomía local, la historia de un poco de toda la gastronomía que se ha hecho en la vida del pueblo. Y esta localidad se basa mucho en el producto más importante que tenemos en nuestra cocina, es el aceite de oliva. Es uno de los pueblos con mayor producción de aceite de la sierra y esa es nuestra base. Aparte, utilizamos mucho lo que es la verdura, el espárrago triguero es muy típico en esta zona, todo lo que es la huerta, tomate, berenjena y hay muchos platos muy típicos del pueblo. Uno de los platos más típicos es las sopas pegadas. Se hacen tanto de sopas pegadas de espárragos como sopas pegadas de tomate. Después la parte del cerdo ibérico es muy importante, el tema de embutido, la matanza también se utiliza mucho. Hay otro de los platos muy tradicionales aquí que es el solomillo relleno de chorizo. Y después como postre tenemos también un dulce muy típico
que es la torta del lume de Quasimodo, que es un homenaje que se le hace a la romería de aquí del pueblo, y es una torta a base de almendras, jonjolí, anís y mucho cariño, que es lo que se hace por esta zona. Buenas, pues yo soy Juan Antonio García, soy copropietario y chef del restaurante La Tarara, y nada, os explico un poquito lo que hacemos aquí, ¿vale? Partiendo de una base muy tradicional, donde el recetario y las recetas de la abuela siempre están muy presentes, ¿no? Lo que pasa es que siempre intentamos de ir un poquito más a platos más modernos, siempre utilizando productos de la zona, como puede ser el aceite de oliva, que es la base de nuestras recetas, después como puede ser en los quesos de la zona también, queso, hacemos una receta con berenjena y queso payollo, que es la payollana, es uno de los platos más emblemáticos de nuestra carta, junto con la torta del lunes, que es un postre típico de aquí de nuestra localidad y que nos hemos versionado tipo culán. Bueno, la verdad que tenemos mucha afluencia turística. Olvera, a raíz del premio de Capital de Turismo Rural que dio en 2021, pues la verdad la afluencia de público extranjero y público de fuera, nacional de fuera, nos ha servido mucho para estar donde estamos. Tenemos muchos clientes de fuera. Pues invitamos a que vengáis a conocer Olvera, que es un pueblo muy bonito dentro de la Sierra de Cádiz, donde está la Vía Verde, tenemos el castillo, la iglesia, y la verdad que la gastronomía pues va de la mano, tanto el resto de negocios que tenemos en la localidad como no en La Tarara. Bueno, pues mi nombre es Paco Medina, tengo ya cerca de los 65 de la jubilación, me queda un poco, pero mi historia, digamos, gastronómica de mi pueblo, de Olvera, y en ende del nombre de donde trabajo, de la bodeguita de mi pueblo, ha sido una constante búsqueda y una constante lucha entre intentar dar a los demás algo distinto, siempre respetando a todo lo que hay, e intentar buscar otras historias, otros sabores, otros tapas, otros platos, jugar con otros productos, jugar con otros maridajes a la hora de convertir una cena o un almuerzo o tapear solamente. Y así llevo pues algunos de más de 35 o 37 años en el tema. Está clarísimo que mi vida en la cocina ya se convirtió en pasión cuando empecé a trabajar en esto. No tenía ni puñetera idea en el fregado que me estaba metiendo, y yo creo que si llego a tener una pequeña idea, no sé yo cómo estaríamos ahora. Yo empecé hace ya 30 y tantos años en una bodeguita, se llama Bodeguita de mi pueblo, igual que se llama esta, y yo creo que con esta ya voy a cerrar la cuadratura del círculo. Hemos estado en la bodeguita, estuvimos en restaurantes con mucho más aforo, y al final yo creo que donde más me gusta moverme y donde más disfruto ha sido en esta última bodeguita. La primera le tengo un cariño especial, pero esta es la que me ha dado, digamos, pues satisfacciones que eran impensables para mí. Yo no he podido estudiar cocina, no he podido ir a ninguna escuela de hostelería, no he podido estar al lado de alguien que me fuese ido enseñando. Entonces yo digo que yo me he ido enseñando pegando cabezazos. Y bueno, pues me he equivocado muchas veces, pero la cuestión de equivocarse no es equivocarse, es cuestión de levantarse y volverse a equivocar. Y así he ido aprendiendo. Soy un consumidor nato de todo lo que sea gastronomía, tanto a nivel
de ordenador como a nivel de libro, y lo que me gusta es ir observando y aprendiendo de todo lo que veo. Y eso es lo que intento transmitirle a mis clientes. Claro está, tienes que tener un equipo importante. Yo, gracias a Dios, he tenido siempre muy buena gente al lado mía. Ahora, al final, está siempre mi mujer, que es la que digamos me guía, y ahora tenemos también a Celia, que es otro bastón importante en el día a día de cómo vamos haciendo la bodeguita de mi pueblo. Estamos felices aquí, porque no negarlo, estamos contentos. Olvera, desde el año 2021, que fue elegida Ciudad del Turismo Rural, ha pegado un cambio, desde mi punto de vista, espectacular. Nos han dado a conocer, la revista Escapada Rural nos ha dado a conocer lo que antes no nos habían dado a conocer nadie. Y estamos en el mapa. Y al estar en el mapa, pues, gracias a Dios, tenemos un montón de visitas que no teníamos antes. Y ya, pues, de alguna forma, hay una interconexión entre la gente que viene, la gente que va, la gente que estamos y la gente que habla del nivel gastronómico que tenemos en Olvera, que es, desde mi punto de vista y sin arrimar el ascua a mi sardina, muy importante, porque estamos en un nivel importante, óptimo. Defendemos una gastronomía de toda la vida, como no sé, pueden decirte las sopas pegadas de espárragos, el solomillo relleno y los productos, el aceite de oliva, que en Olvera es una base principal de nuestra comida, pero luego hay gente que pretende dar algo más, un servicio en condiciones, una limpieza y, en fin, una alegría a la hora de atender a la gente. Yo creo que en esto se basa todo. Y pienso además que tenemos que hacerlo rematadamente mal para que esta deriva que ha cogido Olvera desde que fue nombrada Ciudad del Turismo Rural en España, pues tenemos que hacerlo, repito, muy mal para que esto no vaya cogiendo, pues bueno, hay un nacimiento de que la gente conozca a Olvera, no solo ya por lo bonita que es, que lo es, sino también por su gastronomía, por su forma de atender a la gente. Aquí en Olvera nos pueden tachar de muchas cosas, pero de la única que no nos pueden tachar es que somos gente muy amable, gente muy humilde y gente que abrazamos a todo el que llega. Y luego a la hora de definirnos gastronómicamente, pues yo me defino como un cocinero tradicional con toques innovadores, pero porque es que quiero seguir manteniendo siempre la edad de los 18 años, que hay que ser rebelde con todo y hay que intentar de alguna forma no estar de acuerdo con nada, pero intentar de alguna forma hacer algo distinto y que se pueda hacer. Y esa ha sido mi filosofía durante tantos años y todavía los que me quedan la voy a seguir manteniendo. A la gente hay que darle todo lo que podamos y más, porque en definitiva, como diría o como dijo hace tiempo Ferran Adrià, los clientes son ángeles caídos del cielo y como tales hay que tratarlos. Y por supuesto no cabe duda que lo más importante es invitaros a todos y a todas a que vengáis a Olvera, a que veáis lo que os acabo de decir, de gente amable, de gente que está por la gente y de que damos el 100% en todo lo que hacemos. Y cuando vengáis, el entorno que vais a ver, el castillo, la iglesia, la Vía Verde, la Ermita de los Remedios, el barrio de la Villa, que es algo espectacular, donde a partir de ahí el pueblo fue creciendo, yo creo que es una experiencia única e irrepetible.